muchachos, ahora lo voy a poner en mis tweets, pero lo digo ahora. ¿Quieren que vea la realidad? ¿Saben quién es el principal responsable de la eliminación de Portugal hoy de la Copa del Mundo? No es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, con 41 años, amigo, hizo 3 goles en el Mundial. Mundial horrible. De los Vitinha, de los Bruno Fernández. Horrible Mundial de Bernardo Silva, que cada vez que entraba solo pegaba patadas. Mundial normalito de los centrales de Portugal en la Copa del Mundo. Buen Mundial de Diego Costa. Yo creo que Diego Costa, Nuno Méndez, Cristiano, Gonzalo Ramos cuando entró. Pero fuera de joda, ahí me vendieron que Portugal tiene la mejor generación de toda su historia. Que iban a respaldar a Cristiano. Que lo iban a carrear a Cristiano. Y amigo, esta Portugal, flojísima, amigo. Flojísima. Flojísima, amigo. La realidad es la que hay. Vitinha tuvo un mundial horrible. Joao Félix, jugando en Arabia, tuvo mejor mundial que Vitinha. Y vuelvo a decir lo que pienso. Hay jugadores que se ponen la casaca de los clubes, pero que después en la selección no les da. No les da, amigo. No les da, amigo. Eliminado del Mundial Portugal, muchachos. ¿Quieren que les diga una verdad que probablemente no les guste a muchos? Desde que Portugal quedó eliminada de la Copa del Mundo, la mayoría de los comentarios apuntan en una sola dirección. Cristiano Ronaldo. Para muchos, si Portugal perdió, la culpa tiene que ser del capitán. Pero cuando uno deja a un lado la pasión y analiza lo que realmente ocurrió durante el torneo, la conclusión es completamente diferente. Para mí, el principal responsable de la eliminación portuguesa no fue Cristiano Ronaldo. El verdadero problema estuvo en un equipo que nunca respondió a las expectativas que se habían creado antes del Mundial. Durante meses escuchamos la misma historia, que Portugal tenía la mejor generación de futbolistas de toda su historia, que ya no dependía únicamente de Cristiano, que ahora contaba con un mediocampo de lujo, una defensa consolidada y un plantel capaz de competir de igual a igual con selecciones como España, Francia o Argentina. Incluso hubo quienes aseguraban que esta era la selección portuguesa más completa de todos los tiempos. Y, sinceramente, viendo lo que ocurrió en el Mundial, cuesta entender de dónde salía tanto optimismo. Porque una cosa es analizar el potencial de una plantilla sobre papel y otra muy distinta es evaluar lo que realmente demuestra dentro del campo. En el fútbol, los nombres no ganan partidos. Los partidos los ganan los equipos que funcionan como un bloque. Y ahí Portugal quedó muy lejos de lo esperado. Cristiano Ronaldo llegó a este mundial con 41 años. Solo ese dato ya merece reconocimiento. Muy pocos futbolistas en la historia han conseguido mantenerse como titulares en una Copa del Mundo a esa edad. La mayoría ya se había retirado o jugaba competiciones de menor nivel, pero Cristiano seguía siendo delantero de referencia de su selección. Además, terminó el torneo con 3 goles, una cifra que no puede calificarse como un fracaso absoluto para un jugador de su edad. Evidentemente ya no tiene la velocidad ni el desborde que lo caracterizaban hace 15 años, pero eso era algo lógico. Ningún futbolista puede desafiar al tiempo para siempre. Lo que sí puede hacer un delantero experimentado es aprovechar las oportunidades que genera el equipo. Y precisamente ahí apareció el gran problema de Portugal. ¿Cuántas ocasiones claras tuvo realmente Cristiano frente a España? Muy pocas. Durante gran parte del encuentro permaneció completamente aislado entre los centrales españoles. Esperaba centros que nunca llegaron, pases filtrados que jamás aparecieron y jugadas elaboradas que Portugal fue incapaz de construir. Entonces surge una pregunta muy sencilla. ¿Cómo puede marcar un delantero si el balón nunca le llega en condiciones? Porque muchos analizan únicamente el resultado final. Ven que Cristiano no anotó y concluyen inmediatamente que jugó mal. Pero el fútbol es mucho más complejo que eso. Un delantero depende del trabajo de quienes están detrás. Necesita extremos que desborden, mediocampistas que filtren pases y laterales que lleguen al ataque. Si todo eso falla, el atacante queda completamente desconectado del partido. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante buena parte del Mundial, Portugal tuvo posesión del balón, pero fue una posesión poco productiva. Mucho toque hacia los costados, demasiados pases hacia atrás y muy poca profundidad. Parecía un equipo con miedo a arriesgar, incapaz de romper líneas y generar superioridad en los últimos metros. Mientras otras selecciones aceleraban cuando encontraban espacios, Portugal ralentizaba el juego constantemente.
Esa falta de dinamismo terminó favoreciendo a los rivales, que defendían cada vez con mayor comodidad. Por eso considero injusto señalar únicamente a Cristiano Ronaldo. El problema fue mucho más profundo. Portugal nunca logró convertirse en el equipo dominante que muchos anunciaban antes del campeonato. Y aquí aparece otro detalle importante. Antes del Mundial se hablaba constantemente de Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rafael Leao, Joao Félix y otros jugadores que, supuestamente, iban a respaldar a Cristiano para luchar por el título. La teoría era muy atractiva, una leyenda acompañada por una nueva generación llena de talento. Pero cuando llegó el momento de demostrarlo, casi ninguno asumió el protagonismo esperado. Mientras España funcionaba como un bloque sólido en el que todos sabían perfectamente cuál era su papel, Portugal transmitía la sensación de ser un grupo de grandes individualidades que nunca terminó de convertirse en un verdadero equipo. Y esa, para mí, fue la diferencia más importante entre ambos. Porque el fútbol no siempre premia al plantel con más estrellas. Muchas veces termina recompensando al conjunto que mejor entiende cómo competir. España lo entendió desde el primer minuto. Portugal, en cambio, nunca encontró respuestas. Y precisamente por eso, antes de señalar a Cristiano Ronaldo, habría que preguntarse si realmente esa generación que tantos presentaban como la mejor de la historia estuvo a la altura cuando el país más la necesitaba. Y aquí es donde comienza el debate más interesante. Durante años se dijo que Portugal tenía la generación más talentosa de toda su historia. Incluso había quienes aseguraban que esta plantilla era superior a la que ganó la Eurocopa en 2016. Se hablaba de un equipo repleto de futbolistas que triunfan en las mejores ligas del mundo y que, por fin, Cristiano Ronaldo iba a tener el respaldo necesario para pelear por el único título que le faltaba. Pero una cosa son las expectativas y otra muy distinta es la realidad. Cuando empezó el Mundial, muchos analistas colocaban a Portugal entre las grandes favoritas. ¿La razón? La calidad individual de sus jugadores. Sin embargo, pocas personas se detuvieron a analizar cómo había llegado realmente este equipo al torneo. Si revisamos sus últimos partidos, Portugal ya venía mostrando señales preocupantes. Ganaba algunos encuentros, sí, pero no convencía desde el juego. Le costaba generar ocasiones claras, sufría para controlar los partidos y, en varios momentos, dependía más del talento individual que de una idea colectiva. El Mundial simplemente confirmó esas dudas. Y quiero detenerme en algunos nombres propios. Empecemos por Vitinha. Muchos lo presentaban como el mediocampista que dominaría el torneo. Después de una gran temporada con el PSG, parecía destinado a convertirse en el líder futbolístico de Portugal. Pero eso nunca ocurrió. Le costó encontrar espacios, perdió influencia en los partidos importantes y rara vez consiguió romper líneas con esos pases que lo hicieron destacar a nivel de clubes. Cuando el equipo necesitaba que asumiera el control del mediocampo, desapareció durante largos tramos del juego. Después está Bruno Fernández. Todos sabemos de la calidad que tiene. Es un futbolista capaz de cambiar un partido con un solo pase o un remate desde fuera del área. En el Manchester United ha demostrado muchas veces que puede asumir la responsabilidad cuando el equipo atraviesa dificultades. Sin embargo, en este Mundial estuvo muy lejos de esa versión. Participó poco, generó escasas oportunidades y nunca consiguió convertirse en el conductor que Portugal necesitaba. En lugar de liderar al equipo, terminó siendo uno más dentro de un funcionamiento colectivo que nunca terminó de convencer. Y si hablamos de Bernardo Silva, la sensación fue muy parecida. Un jugador reconocido por su inteligencia táctica, su capacidad para asociarse y desequilibrar en espacios reducidos, pero que en esta Copa del Mundo pasó casi desapercibido. Hubo partidos en los que apenas logró influir en el desarrollo del juego, y eso resulta sorprendente tratándose de uno de los futbolistas más importantes del Manchester City. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si los jugadores llamados a liderar el equipo no estuvieron a la altura, ¿por qué toda la responsabilidad termina recayendo sobre Cristiano Ronaldo? Porque parece que cuando Portugal gana, el mérito es del grupo, pero cuando pierde, toda la culpa es del capitán. Y esa forma de analizar el fútbol me parece demasiado simplista. Cristiano ya no tiene 25 años. Nadie espera que recorra 50 metros dejando rivales en el camino como lo hacía en sus mejores temporadas. Hoy su función es diferente. Es un delantero de área, un futbolista que vive de los movimientos, de los centros y de los pases filtrados. Pero para que ese perfil funcione, necesita compañeros que generen juego. Y Portugal nunca logró hacerlo con regularidad. Por supuesto, también hubo jugadores que sí dejaron una imagen positiva.
Diogo Costa volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores porteros del mundo. En varios partidos evitó goles casi hechos y mantuvo con vida a Portugal cuando el equipo sufría más de la cuenta. Nuno Mendes también ofreció un rendimiento bastante sólido. Fue de los pocos que intentó romper líneas con sus incorporaciones por la banda y nunca dejó de competir. Incluso Joao Félix y Renato Veiga tuvieron momentos interesantes, mostrando personalidad cuando muchos otros desaparecieron. Pero el problema es que eso no alcanzó. Porque para ganar un mundial no basta con que 3 o 4 futbolistas tengan un rendimiento aceptable. Necesitas que tus grandes figuras aparezcan en los momentos decisivos. Y ahí Portugal falló. Mientras España mostró un bloque compacto, solidario y disciplinado, Portugal transmitió la sensación de ser un equipo lleno de talento, pero sin una identidad clara cuando el partido exigía dar un paso al frente. Esa fue, en mi opinión, la verdadera diferencia entre ambas selecciones. No ganó el equipo con más nombres importantes. Ganó el equipo que mejor entendió cómo jugar este tipo de partidos. Y eso deja una reflexión muy incómoda para Portugal. Quizá el problema nunca fue Cristiano Ronaldo. Quizá el verdadero problema fue creer que una generación llena de grandes futbolistas era suficiente para ganar un mundial, cuando al final quedó demostrado que el talento individual nunca reemplaza al funcionamiento colectivo. Ahora bien, también hay otro aspecto del que casi nadie está hablando y que, en mi opinión, fue determinante en esta eliminación: la diferencia entre el funcionamiento colectivo de España y el de Portugal. Porque cuando termina un partido como este, muchos se quedan únicamente con el resultado. Pero si uno analiza los 90 minutos con calma, descubre que España siempre transmitió una sensación de mayor control. No fue un equipo espectacular. Tampoco dominó el partido de principio a fin. De hecho, hubo momentos en los que le costó encontrar espacios y generar ocasiones claras. Sin embargo, nunca perdió el orden ni la calma. Y eso, en una Copa del Mundo, vale muchísimo. Portugal, en cambio, dio la impresión de jugar con ansiedad. Cada vez que recuperaba el balón parecía tener prisa por resolver la jugada, pero sin una idea clara. Había posesión, sí, pero muy poca profundidad. Mucho toque entre los defensores y los mediocampistas, pero casi ninguna acción que realmente pusiera en aprietos a la defensa española. Y ahí está la gran diferencia. España sabe exactamente a qué juega. Cada futbolista conoce su función y entiende cuándo acelerar, cuándo pausar el partido y cuándo asumir riesgos. Portugal, por momentos, parecía depender de que alguna de sus figuras inventara una jugada individual. Cuando un equipo depende únicamente del talento individual, tarde o temprano aparecen los problemas, porque en un mundial los espacios son mínimos. Los rivales estudian cada detalle y las eliminatorias suelen definirse por pequeños errores. En ese escenario, el funcionamiento colectivo termina siendo mucho más importante que las individualidades. Eso fue lo que marcó la diferencia. Mientras España mantuvo la disciplina táctica durante todo el encuentro, Portugal fue perdiendo claridad con el paso de los minutos. El equipo comenzó a dividir el balón con demasiada frecuencia. Los ataques dejaron de tener coordinación y la sensación era que el gol solo podía llegar por una acción aislada. Y así resulta muy difícil eliminar a una selección como España. Otro punto que me llamó la atención fue la falta de liderazgo dentro del campo. Cuando los partidos se complican, siempre aparecen jugadores que toman la responsabilidad, piden el balón y contagian confianza a sus compañeros. España tuvo varios futbolistas con esa personalidad. Portugal, en cambio, nunca encontró ese referente en el medio campo. Por eso insisto en que reducir toda la eliminación al rendimiento de Cristiano Ronaldo me parece una explicación demasiado simple. El fútbol no funciona así. Si el mediocampo no crea juego, si los extremos no ganan los duelos individuales y si el equipo no logra instalarse en campo rival, el delantero termina completamente desconectado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Incluso hubo momentos en los que Cristiano bajaba varios metros para intentar participar en la construcción de la jugada. Pero cada vez que abandonaba el área, Portugal perdía su principal referencia ofensiva. Era un problema sin solución. Si esperaba arriba, casi nunca le llegaba el balón. Si retrocedía para participar, el equipo se quedaba sin presencia en el área. Era una situación muy difícil para cualquier delantero. Mientras tanto, España siguió haciendo lo que mejor sabe hacer: competir. Quizá no tenga el ataque más espectacular del torneo, quizá todavía haya jugadores que puedan ofrecer mucho más, pero este equipo transmite una confianza enorme. Defiende con intensidad, comete muy pocos errores y aprovecha casi siempre las oportunidades que genera. Y eso explica por qué sigue avanzando.
Muchas veces se dice que los campeones también necesitan sufrir para crecer durante un torneo. España está demostrando precisamente eso. No gana todos los partidos con goleadas, pero encuentra la manera de superar cada obstáculo. Portugal, en cambio, nunca logró dar esa sensación de fortaleza. Y aquí quiero lanzar otra reflexión que seguramente abrirá un debate. ¿No será que durante años sobrevaloramos a esta generación portuguesa por el enorme talento que mostraban sus futbolistas en sus clubes? Porque una cosa es destacar rodeado de grandes jugadores en equipos como el Manchester City, el PSG o el Manchester United. Pero otra muy distinta es asumir la responsabilidad de liderar a una selección cuando todo un país espera que des el paso al frente. En este mundial, muy pocos lo hicieron. España sí respondió como equipo. Portugal no. Y cuando eso ocurre en una Copa del Mundo, el desenlace suele ser inevitable. Unos celebran el pase a la siguiente ronda y otros regresan a casa con la sensación de haber desaprovechado una oportunidad histórica. Y después de analizar todo lo que ocurrió, llego a una conclusión que seguramente muchos compartirán y otros rechazarán por completo. Portugal no perdió este mundial por culpa de Cristiano Ronaldo. Portugal perdió porque nunca jugó como el gran candidato que muchos anunciaban antes del torneo. Y esa diferencia es enorme. Porque una cosa es quedar eliminado por un rival claramente superior, y otra muy distinta es irte dejando la sensación de que nunca aprovechaste el potencial que tenía tu plantilla. Durante meses escuchamos que Portugal contaba con la generación más talentosa de su historia, que tenía futbolistas de primer nivel en todas las posiciones, que, incluso sin el mejor Cristiano, seguía siendo una selección capaz de pelear por el título. Pero cuando llegó la hora de la verdad, ese supuesto potencial nunca apareció de forma constante. España tampoco hizo un mundial perfecto. Nadie puede decir que haya jugado todos sus partidos de manera brillante. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos equipos. España sabe competir como un bloque. Cuando un jugador no tiene su mejor noche, otra aparece para asumir la responsabilidad. Cuando el partido se complica, el equipo mantiene el orden. Y cuando llega una oportunidad, normalmente la aprovecha. Eso fue exactamente lo que ocurrió frente a Portugal. Luis de la Fuente volvió a demostrar que entiende muy bien este tipo de encuentros. Esperó el momento adecuado para mover el banquillo y los cambios terminaron marcando la diferencia. Ferran Torres ingresó con mucha movilidad y comenzó a generar problemas en la defensa portuguesa. Poco después apareció Miquel Merino, que volvió a demostrar por qué es uno de esos futbolistas que siempre responden cuando el equipo más lo necesita. Los dos suplentes terminaron participando en la jugada que decidió el partido. Eso también habla del trabajo del entrenador. Mientras España encontró soluciones desde el banco, Portugal nunca consiguió cambiar la dinámica del encuentro. Y ahí también hay una responsabilidad importante del cuerpo técnico, porque un seleccionador no solo elige a los titulares, también debe encontrar respuestas cuando el plan inicial deja de funcionar. Portugal nunca encontró esas respuestas, y por eso me parece injusto reducir todo a una discusión sobre Cristiano Ronaldo. Cristiano ya escribió hace mucho tiempo su nombre en la historia del fútbol. Podrá gustarte más o menos su estilo, podrás pensar que otro jugador fue mejor, pero resulta imposible negar todo lo que consiguió. Ganó títulos en distintos países, levantó la Eurocopa con Portugal, conquistó la Nations League, marcó más goles que cualquier otro futbolista en la historia del fútbol profesional y compitió durante más de 20 años al máximo nivel. Muy pocos deportistas han conseguido mantener esa regularidad. ¿Le faltó ganar un mundial? Sí, pero también hay otras leyendas que nunca levantaron esa copa y nadie pone en duda su grandeza. El fútbol es un deporte colectivo. Ningún jugador, por extraordinario que sea, puede conquistar un mundial completamente solo. Necesita un equipo que lo acompañe. Y esa es precisamente la sensación que deja este torneo. Portugal nunca logró convertirse en ese equipo que tantos imaginaban. Por eso creo que la eliminación debe servir como una oportunidad para reflexionar. Quizá haya llegado el momento de dejar de depender de los nombres y empezar a construir un proyecto donde el funcionamiento colectivo esté por encima de las individualidades. España está demostrando que ese camino da resultados. No necesita que un solo jugador resuelva todos los partidos. Su fortaleza está en el grupo, en el compromiso de cada futbolista y en una idea de juego que todos respetan. Mientras tanto, Portugal tendrá que analizar qué salió mal y cómo aprovechar el enorme talento que sigue teniendo de cara al futuro. Porque calidad hay de sobra. Lo que faltó fue convertir esa calidad en un verdadero equipo. Y ahora quiero cerrar con una pregunta que seguramente dividirá opiniones. ¿Creen que Portugal desperdició la mejor generación de futbolistas de su historia? Simplemente
¿Nunca fue tan buena como muchos aseguraban? Déjenme su opinión en los comentarios, porque este debate apenas comienza.